Estuve muerto durante 3 minutos. 3 minutos de oscuridad asfixiante. 3 minutos de terror, dolor y verdad. 3 minutos que destrozaron todo lo que alguna vez creí. Me llamo Harrison Reed, y antes de tomar mi último aliento, debo decirte la verdad. Pasé mi vida creyendo que era un elegido, que mi gente era superior, que estaba defendiendo la voluntad de Dios. Crecí en un mundo donde el odio no solo era aceptado, era celebrado. Mi padre era un predicador, un líder, un hombre de fe, y los hombres que se sentaban en su iglesia no eran solo seguidores, eran jueces, agentes de la ley, empresarios, los arquitectos de un sistema basado en la opresión. Me criaron para creer que los negros estaban malditos, que la segregación era una ley divina, que los hombres blancos fueron nombrados gobernantes por el mismo Dios. Y lo creí. No solo lo creí, lo viví, lo prediqué, lo impuse. Pasé décadas difundiendo esas mentiras, justificándolas con las escrituras, llevándolas como una armadura. Pero entonces, una noche, todo cambió. 15 de abril de 2004. Un jueves cualquiera. Conducía de regreso a casa después de una reunión, aferrándome al volante mientras escuchaba voces furiosas en la radio. Mi pecho se sentía apretado, pero lo ignoré. Entonces, sin previo aviso, un dolor explotó dentro de mí, afilado, aplastante, implacable. Mi visión se nubló, mi respiración se detuvo y mis manos resbalaron del volante. Lo último que recuerdo fue el chirrido de los neumáticos, el crujido del metal y luego, nada. Y entonces, desperté. Pero no estaba en mi camioneta. No estaba en un hospital. Estaba en otro lugar . Era oscuro. No solo oscuro, vivo . La oscuridad tenía peso, como una presencia envolviéndome, asfixiándome. Intenté moverme, respirar, gritar, pero no tenía cuerpo. No era nada más que una conciencia flotando en un vacío. Y entonces, los escuché. Los gritos. Miles de voces. Millones. Llorando, gimiendo, suplicando. No era solo dolor, era arrepentimiento. Un arrepentimiento que se clava en el alma, que nunca termina. Y entonces, una voz, voz, atravesó la oscuridad. Harrison. No estaba enojado. No era cruel. Pero era poderoso, tan poderoso que me desmoronó por dentro. Y entonces, la oscuridad se hizo añicos. Una luz la desgarró, ardiente, devoradora. Y lo vi ***. Jesús. No el hombre pálido de ojos azules con el que crecí. No la imagen pintada en las iglesias donde me sentaba. No, este era el verdadero Jesús. *** glorioso. Radiante. Aterrador en su santidad, ***. Y en el momento en que miré sus ojos, lo supe. Había estado equivocado. Toda mi vida, había estado equivocado. Crecí en el corazón de Montgomery, Alabama, en un hogar donde la fe y el miedo caminaban de la mano. La voz de mi padre fue la primera que aprendí a obedecer. Sus sermones no eran solo lecciones sobre Dios, eran declaraciones de poder, órdenes que definían el mundo en el que se esperaba que yo viviera. Y en ese mundo, no había lugar para la duda. Recuerdo sentarme en la primera fila cuando era niño, viendo a mi padre aferrar la pesada Biblia en sus manos, su voz resonando por la iglesia. Leía las escrituras con una convicción inquebrantable, entrelazando fe y política, rectitud y dominio. La maldición de Canaán tronó una mañana de domingo, sus ojos recorriendo la congregación. Los hombres negros estaban destinados a servir, esta es la voluntad de Dios. Los hombres en los bancos asintieron, sus rostros duros con aprobación. Mi padre no solo predicaba, moldeaba mentes, forjaba las barras de hierro de una creencia que nos mantendría cautivos por generaciones. Lo creí todo. Lo absorbí como si fuera escritura sagrada, como ley, como una verdad innegable grabada en la médula de mis huesos. El mundo era simple, nosotros y ellos ***. Y yo sabía en qué lado estaba. A los 12 años, ya había visto más odio disfrazado de rectitud que la mayoría de los hombres en toda su vida. Había caminado por campos donde las cruces ardían como faros, donde hombres con túnicas blancas susurraban oraciones que en realidad eran maldiciones. Había visto el miedo en los ojos de las familias negras mientras empacaban sus pertenencias en plena noche, huyendo de amenazas no pronunciadas que flotaban como una tormenta sobre sus hogares. Me sentía poderoso. Me sentía elegido. Pero el poder construido sobre mentiras es frágil. Y un día,
incluso la fortaleza más fuerte se derrumba. Los años pasaron y me convertí en el hombre que me habían moldeado para ser. Tomé mi lugar entre ellos, repitiendo las mismas palabras, creyendo en las mismas justificaciones. Pero algo había comenzado a enraizarse dentro de mí, un vacío, un peso que presionaba mi pecho en los momentos de silencio. Lo ignoré. Lo llené con ira, con convicción, con las voces de los hombres que me precedieron. Pero la duda es como una grieta en los cimientos, pequeña al principio, pero implacable. Crece, se extiende, hasta que toda la estructura está al borde del colapso. No estaba listo para eso. Así que seguí adelante, ciego y sordo a la verdad que ya estaba gritando dentro de mí. Hasta la noche en que morí. Pasé décadas caminando por un camino pavimentado con certeza. Creía que el mundo había sido organizado por Dios mismo, que existía un orden divino en las cosas y que yo estaba en el lado correcto de la historia. Pero ahora, al mirar atrás, veo que mis creencias no eran más que una prisión cuidadosamente construida, una fortaleza levantada con miedo, mentiras y poder disfrazado de rectitud. La duda es un veneno lento. No golpea como un rayo, se filtra, deslizándose por las grietas de una mente rígida, susurrando preguntas demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Y durante años, luché contra ella. Cuando los susurros de la duda llegaban, los silenciaba con las escrituras, con ira, con la certeza inquebrantable de que era parte de algo más grande, algo sagrado. Pero la duda no muere. Permanece. Espera. Cuando llegué a mis 50 años, ya podía sentirla arañando los bordes de mi mente. El mundo estaba cambiando y el poder que una vez perteneció a hombres como yo estaba desvaneciéndose. Las reuniones que solían estar llenas de voces rugientes y convicción ardiente se habían convertido en habitaciones silenciosas llenas de hombres amargados recordando el pasado. Vi miedo en sus ojos, miedo a la irrelevancia, miedo a un mundo que ya no se inclinaba ante su voluntad. Y en ese miedo, vi mi propio reflejo. ¿Realmente habíamos estado luchando por la rectitud? ¿O simplemente estábamos luchando por aferrarnos a un poder que nunca merecimos? La pregunta me atormentaba, pero me negaba a responderla. Porque responderla significaría admitir que toda mi vida había sido construida sobre una base de falsedades. Así que la reprimí. La ahogué en ira, en viejas tradiciones, en las voces de hombres que me decían que tenía razón, que era un elegido, que era un guerrero de la voluntad de Dios. Y, sin embargo, en el silencio de la noche, cuando no había nadie más a quien convencer excepto a mí mismo, sentí algo que nunca me había permitido sentir antes. Arrepentimiento. Era algo extraño, amargo y frío. Y lo odiaba. Pero cuanto más trataba de suprimirlo, más fuerte se volvía. Su peso presionaba contra mi pecho, pesado, implacable. Luego llegó la noche de mi ataque al corazón. En un momento, estaba aferrado al volante de mi camioneta, escuchando una voz enfurecida en la radio hablar sobre cómo el mundo estaba siendo arruinado por personas que no pertenecían. Al siguiente, estaba jadeando por aire, con el pecho apretándose como un tornillo de banco. Un dolor agudo recorrió mi brazo y, de repente, no podía ver la carretera frente a mí. Mis manos resbalaron del volante. La camioneta se desvió de la autopista. Lo último que escuché fue el sonido del metal torciéndose, rompiéndose, colapsando. Y luego, nada. Pero la muerte no fue el final. Fue el comienzo. El momento en que mi camioneta se estrelló, todo quedó en silencio. Esperaba dolor, la agonía aguda de huesos rotos, la asfixiante presión del metal destrozado. En cambio, no había nada. Ningún sonido, ninguna respiración, ningún peso en mi cuerpo. Solo, ausencia. Entonces, llegó la oscuridad. No la oscuridad reconfortante que viene cuando cierras los ojos por la noche. Esto era otra cosa, algo vivo. Se envolvía a mi alrededor, presionaba contra mí, se filtraba en mí. Era infinita, extendiéndose en todas direcciones, consumiéndolo todo. Y, por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar verdaderamente solo. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. Intenté hablar, pero no tenía voz. No era nada. Y, sin embargo, todavía estaba allí, consciente, atrapado en un abismo sin principio ni fin. Entonces, comenzaron los gritos. Al principio, eran distantes, como ecos llevados por el viento. Pero se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que me rodearon. Hombres, mujeres, niños, millones de voces, clamando en agonía, suplicando, llorando. El sonido de un sufrimiento sin fin,
de un arrepentimiento tan profundo que quemaba el alma. Sabía, sin saber cómo, que estas eran las voces de aquellos que habían vivido en el odio, que habían muerto aferrados a sus mentiras, que se habían negado a ver la verdad. Y ahora, estaban atrapados. Igual que yo. Quise taparme los oídos, correr, escapar. Pero no había a dónde ir. Solo existía la oscuridad y el tormento de una verdad que nunca había querido enfrentar. Entonces, lo escuché. Una voz. No como las otras. No gritaba, no se lamentaba. Era fuerte. Era firme. Era lo suficientemente poderosa como para sacudir la misma estructura del abismo. Harrison. Mi nombre. No fue pronunciado con ira, ni con odio, sino con algo más. Tristeza. Y en ese instante, la oscuridad se hizo añicos. Una luz, cegadora, brillante, más real que cualquier cosa que hubiera conocido, explotó ante mí, atravesando el vacío, devorando el abismo por completo. Fue como ser consumido por el fuego y sanado al mismo tiempo. Quise apartarme, protegerme, pero no pude. La luz me alcanzó, me atravesó, exponiendo todo lo que había hecho, todo lo que había sido. Y entonces, lo vi asterisco a el asterisco. Jesús. No la figura suave y pasiva que había visto en pinturas. No el hombre pálido de ojos azules de la iglesia de mi padre. No, este era el verdadero Jesús. Asterisco glorioso. Radiante. Poder más allá de las palabras asterisco. Y en el momento en que encontré su mirada, lo supe. Había estado equivocado. Horriblemente, completamente, imperdonablemente equivocado. No podía apartar la mirada. Sus ojos se clavaban en mí, no con ira, no con condena, sino con algo mucho peor, tristeza. Una tristeza tan profunda, tan abrumadora, que destrozó las últimas defensas que había construido alrededor de mi corazón. En ese instante, vi mi vida a través de sus ojos. Vi el dolor que había causado, las vidas que había destruido, el miedo que había justificado en nombre de la rectitud. Vi los rostros de los hombres que había golpeado, las familias que había expulsado de sus hogares, los niños que se habían encogido de miedo al verme. Había pasado mi vida creyendo que era elegido, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ahora, de pie ante Él, entendí la terrible verdad. Había estado luchando en su contra todo el tiempo. Señor, intenté hablar, pero la palabra apenas salió de mis labios antes de que el peso de mis pecados me silenciara. ¿Cómo podía pedir misericordia cuando nunca la había mostrado? ¿Cómo podía pedir perdón cuando nunca lo había concedido? Jesús levantó su mano, y de repente, la oscuridad a nuestro alrededor se llenó de visiones. No solo recuerdos, sino realidades. Sentí cada onza del sufrimiento que había causado. Sentí los moretones formarse en cuerpos golpeados. Sentí el terror en los corazones de aquellos que habían cruzado mi camino. Viví su dolor, su miedo, su tristeza. No era solo una visión, era mi juicio. Me estaba ahogando en el tormento que yo mismo había creado, en el peso de cada palabra de odio, cada acto cruel, cada mentira que había pronunciado. Y entonces, Él me hizo la pregunta que me destrozó hasta lo más profundo de mi ser. ¿Para quién creíste que vine? Las palabras resonaron dentro de mí como un trueno, y en ese momento, vi la verdad. Él había venido por aquellos a quienes yo había odiado. Por aquellos a quienes había oprimido. Por las mismas personas que había pasado mi vida tratando de destruir. Y aún así, ¿me había atrevido a creer que lo estaba sirviendo? Caí de rodillas, sollozando. Había sido ciego. Voluntariamente, peligrosamente ciego. Y ahora, no había forma de escapar de la verdad. Merecía ser arrojado a la oscuridad. Merecía estar entre las voces que clamaban en agonía eterna. Pero en su lugar, Él extendió su mano. Harrison, ¿quieres redención? Jadeé, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, después de todo el mal que había abrazado, ¿Él me estaba ofreciendo una oportunidad? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras susurraba, sí, Señor. Y entonces, todo se volvió blanco. Desperté con un jadeo, mi pecho subiendo y bajando rápidamente, como si hubiera estado ahogándome y acabara de salir a la superficie. Mi cuerpo dolía, mis extremidades se sentían pesadas y mi mente estaba abrumada con el peso de lo que había visto. La habitación del hospital era borrosa, pero algo era claro, asterisco estaba vivo, asterisco. La primera persona que vi fue una enfermera, ajustando la vía en mi brazo. Su piel era oscura,
sus ojos amables, su expresión indescifrable. Toda una vida de condicionamiento me decía que apartara la mirada. Pero no pude. No pude porque, por primera vez en mi vida, la vi de verdad, no como alguien diferente, no como alguien inferior, sino como un ser humano. Y la vergüenza fue insoportable. Las lágrimas llenaron mis ojos. Mis labios temblaron. Quería decir algo, cualquier cosa. Una disculpa. Una confesión. Un ruego de perdón. Pero las palabras no salieron. Ella terminó su tarea, me dio una leve inclinación de cabeza y se giró para irse. Pero antes de salir, se detuvo, me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Descanse, señor Reed. Tan simple. Tan común. Y, sin embargo, fue el acto de bondad más inmerecido que había recibido en mi vida. Giré mi rostro y lloré. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas, doctores y el zumbido constante de las máquinas. Pero nada de eso importaba. ¿Cómo podría? Había muerto. Había visto la verdad. Y ahora, estaba de vuelta. ¿Pero por qué? Entonces recordé sus palabras, diles la verdad, y supe lo que debía hacer. Los años han pasado, y ahora me encuentro al final de mi camino. Mi cuerpo es débil, mi respiración es corta y mi tiempo se está acabando. Los doctores dicen que mi corazón está fallando, pero ya he hecho las paces con eso. La muerte ya no me asusta. He visto lo que espera al otro lado. He mirado a los ojos de la verdad, y ahora debo dejar atrás lo único que importa, el mensaje, No cuento mi historia por lástima. No la cuento por redención. Eso no me corresponde reclamarlo. La cuento porque todavía hay quienes caminan por el mismo sendero que yo una vez recorrí, quienes creen que el odio es justo, que el miedo es fortaleza, que el poder es divino. La cuento porque se me dio una segunda oportunidad, y ahora, también se te está dando a ti, Si aún estás atrapado en las mismas cadenas que una vez me ataron a mí, te pregunto esto, ¿para quién crees que vino Jesús? Me hice esa pregunta demasiado tarde. Viví toda una vida creyendo que lo servía, que defendía su reino. Pero cuando estuve frente a él, cuando el velo fue rasgado, vi la verdad, había estado luchando en su contra todo el tiempo, Él vino por los quebrantados. Vino por los oprimidos. Vino por las mismas personas que yo había pasado mi vida odiando. Y en ese momento, comprendí algo que me destrozó hasta lo más profundo. No era el elegido. Era el enemigo. Cada vez que le di la espalda al sufrimiento de otro, cada vez que usé las escrituras para justificar mi crueldad, cada vez que sembré el miedo en su nombre, estaba clavando los clavos más profundo en sus manos. Y, aún después de todo, él todavía me ofreció misericordia, ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Ves el peso de esa verdad? Si él pudo perdonarme a mí, un hombre que pasó una vida entera en la oscuridad, ¿qué dice eso sobre su amor? ¿Qué dice eso sobre la gracia que te está esperando? Viví mi primera vida en ceguera, y mi segunda vida tratando de enmendar mi error. He contado mi historia en iglesias, en escuelas, en hogares llenos de las mismas personas que una vez perseguí. Y en sus rostros, he visto algo que no merezco, compasión, Ellos deberían haberme rechazado. Deberían haberme dado la espalda, como yo lo hice con ellos. Pero en su lugar, me mostraron el rostro de Dios de una manera que nunca había entendido antes. A través del amor. A través de la gracia. A través del perdón, Y por eso te lo digo ahora. Aún hay tiempo para ti, Pero el tiempo se está acabando. No solo para mí. Para todos nosotros. La muerte no es el final, es el comienzo. Y cuando estés frente a él, cuando todas tus excusas y justificaciones sean arrancadas, verás la verdad. La única pregunta es, ¿la verás antes de que sea demasiado tarde? Apártate del odio. Apártate del miedo. Elige el amor. Elige la verdad. Elige a él, He pasado mi segunda vida haciendo lo que puedo para reparar el daño que he hecho.
Y ahora, mientras tomo mis últimos alientos, te dejo esto a ti. Diles la verdad. Porque un día, estarás donde yo estuve. Y en ese momento, no habrá más mentiras para esconderse detrás. Asterisco asterisco solo el asterisco asterisco.